reproductor. Y escucha, este tema también tiene sus bemoles, pero yo se lo voy a hacer más sencillo y ameno. ¿Qué es el sistema reproductor, mis estimados amigos? En dos palabras. ¿De qué estamos hablando? De los órganos que sirven para procrear, ¿no es cierto? Entonces ustedes deben saber por la anatomía que han llevado hasta el día de hoy que el varón y la mujer evidentemente tienen gónadas que están en localizaciones completamente diferentes, ¿no? ¿Qué son las gónadas? ¿Qué? ¿Pero qué son? ¿Qué son las gónadas? ¿Qué significa cuando yo les digo gónadas? Embriología. ¿Qué son las gónadas? ¿Qué son las gónadas? Los voy a agarrar del cuello a todos un día de estos. O sea, ¿cómo se pueden ir a decir lo que son las gónadas? Por eso, ¿pero qué son? Sean masculino o femenino, tienen una función. ¿Qué son? Son órganos formadores de gametos o células, sean de varón o de mujer, así de sencillo. Los órganos, esos son los productos que salen de esos órganos. Por ejemplo, la unión de esos gametos produce un cigoto, ¿no es cierto? Ustedes paran cigoteando. A ver, ¿quiénes han entendido a qué me refiero? Ah, porque el cigoto se dice huevo o cigoto. Ustedes paran cigoteando. Así es, pero ven que sí saben, o sea, es un tema simplemente de acordarse, pero chicos, esas cosas las tienen que tener claras, muchachos. Bueno, vamos a hablar entonces de lo que sufrimos los varones, sobre todo a partir de los 40. Yo que estoy próximo a cumplir los 40 ya estoy frito, no voy a pasar del próximo año. Próstata. La próstata es un órgano que, como ustedes saben, se encuentra en la región perineal, ¿no es cierto?, hacia atrás de la región perineal. Y que tiene una zona de transición porque tenemos la uretra, recuerden esta clase de la semana pasada, y la uretra pasa, ¿no es cierto?, de la próstata. Por eso cuando la próstata se agranda, ¿qué ocurre? Un plástico, ¿no? Y por eso es que los varones tenemos después problemas para orinar. Se agranda de acuerdo a la edad y aspecto genético, lo que puede dar una hiperplasia prostática benigna, que es lo más común. ¿Qué es el PSA con todo esto? A ver. Ah, ya. ¿Y hasta qué valor es normal? Hasta 4. Hasta 4 puntos. Muy bien, muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta. La zona central se encuentra a la base de la próstata, detrás la zona de transición y rodea el conducto eyaculador. Bueno, que tiene dos zonas. Así como el estroma fibromuscular anterior, que es una pequeña zona de tejido situada en el lado anterior de la próstata. La cosa es que tienen que tener en consideración que todas estas zonas componen la anatomía prostática y que la mayoría de cánceres se dan alrededor de la zona periférica, ¿ya? Por eso es que es importante delimitar bien la parte anatómica, porque ustedes tienen por ecografía dos métodos de imagen: el estudio pélvico, que se hace con vejiga llena, y el estudio transrectal, ¿correcto? Y ya que hablamos de estudios transrectales, también existen ahora estudios por fusión. ¿Han escuchado de los estudios por fusión alguna vez? Bueno, los estudios por fusión son métodos en los cuales utilizas la ecografía y la resonancia magnética para hacer una reconstrucción muy bonita 3D. Miren, biopsia por fusión próstata. Y esto te permite ver la próstata y sus lesiones de una manera alucinante, como están viendo acá. Escucha, qué pena que... Vamos a bajar un poquito esto, ¿verdad? La imagen que están viendo al fondo es la imagen prostática. Esta es una ecografía transrectal, como la están viendo acá. Este es el traductor que entra por el recto. Esta es la próstata. Y las imágenes por fusión te permiten delimitar mejor las lesiones para poder tomar una biopsia específicamente de donde quieres. Porque a veces hay lesiones muy chiquitas. Y esas lesiones chiquititas, miren, ese es un dispositivo dentro del recto, ya no se pueden biopsiar. Entonces la biopsia por fusión te lo permite, para quienes quieran ser urólogos. Entonces, tienen también que tener en cuenta
que la anatomía también se va a dividir en 7 sectores que están descritos en este cuadrito y que tenemos la base, la porción media, el ápex y las vesículas seminales. ¿Qué son las vesículas seminales? ¿Para qué sirven? ¿Qué son las vesículas seminales? ¿Qué son? ¿Qué función cumplen? Son glándulas. Sí, pero, o sea, ustedes tienen que tenerlo claro. Estas cosas no se las debería enseñar yo ahorita, pero las vesículas seminales lo que aportan es el líquido, ¿no? Porque recuerden ustedes que las sustancias que producimos los varones tienen distintos componentes, pero que en su mayoría son líquidos, y la vesícula seminal aporta mucho en ese aspecto. ¿Ya? Ok, ¿hasta aquí todo claro? Bien. ¿Qué cosa es PIRADS? Esta sí es una pregunta en la cual es algo en lo que me voy a esmerar mucho. ¿Por qué? Ustedes ya han escuchado de BI-RADS, TI-RADS, PI-RADS, LI-RADS, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es TI-RADS? Genial. ¿Qué cosa es BI-RADS? Para cáncer, para mamas. Para mamas, no para cáncer, es un sistema de estadificación que te incluye una de esas categorías cáncer, sí es cierto. Bueno, PI-RADS es el de próstata. PI-RADS es el de próstata. Y con esto los agarro. ¿Qué cosa es LI-RADS? Y bueno, y así sucesivamente van apareciendo clasificaciones en las cuales nosotros vamos a utilizar métodos de imagen para poder establecer si una lesión tiene características de malignidad o no. En este caso tenemos 5 categorías: 1, baja, muy baja; 2, baja; 3, intermedia; 4, alta; y 5, muy alta. ¿Qué vamos a buscar básicamente en el PI-RADS? Vamos a enfocarnos en la zona periférica, en las secuencias A, D, C y DWI. Estas características, cada una de estas nos acerca a la posibilidad de cáncer. Y en T2, ¿correcto? Esta pregunta no se la vamos a hacer en el examen, tranquilos, pero es para cultura general. Con que me respondan, doctor, PI-RADS es un sistema de clasificación para valorar una lesión prostática, con eso ya es suficiente. Ya si luego son urólogos o radiólogos, se tendrían que dominar este tema. Bien, el volumen de la próstata y en general todos los volúmenes requieren 3 medidas. Tenemos un diámetro antero-posterior, un longitudinal y también un diámetro transversal. ¿Ya? Esto se aplica para todo en general en ecografía. Y este es un pequeño truco, porque es cierto, cuando ustedes sean médicos y tengan el ecógrafo les va a dar automáticamente la medida. Pero si ustedes no tienen un software muy avanzado de ecografía y sacan las medidas, solo las medidas, las 3 medidas que les estoy diciendo, y multiplican por 0.52, eso les va a dar el volumen. En otras palabras, imagínense ustedes que esto que están viendo acá son las estructuras que quieren evaluar. Sacaron sus 3 medidas y no les da el volumen. Multiplican todo esto en centímetros, ojo, 6.1 por 4.9 por 5.8, en centímetros, porque si multiplican milímetros, 61 por 49 por 58, ya la fórmula no les va a dar resultado. Por 0.52 les tiene que dar el volumen, les va a dar 91.95. Ese es un truquillo. Ahora, esta imagen que están viendo acá es una próstata grandota. Esto es el transductor que está sobre la pelvis del varón. Esta es la vejiga. Están viendo las imágenes, ¿no? Ciérrate por favor, doctor. Ciérrate Esto que están viendo acá es la vejiga y esta mandarinota es la próstata. ¿Ya? Esto acá es una visión en el corte axial. Ahora miren ustedes la próstata desde el corte longitudinal. Toda esta masota, incluso tiene una proyección intravesical. ¿La ven? Ahora, ¿por qué es importante esto? Por este dato.
91 es un volumen gigante, ya es el grado 4, miren. Volumen, próstata, ecografía. Acá está, este cuadrito, grado 1, fíjense solamente en esto, por favor, ¿ya? Es una próstata de entre 20 y 36. Grado 2, una próstata de entre 36 y 60. Grado 3, una próstata de entre 60 y 90. Y grado 4, más de 90. Acá los muchachones deberían tener su próstata menos de 20. Pero si la han utilizado mal y han tenido infección, ya debe estar pues 50, 60. Ya. Cada uno sabrá. ¿Qué se ve? Bueno, ese es el método 1. ¿Ya? El método tradicional. Ahora, vamos a hablar de los testículos. Los testículos, como ustedes recordarán, también tienen una división anatómica. Disculpen el ejemplo que voy a poner, no lo estoy diciendo en broma, solo que quiero que entiendan. Tenemos el huevo y encima tenemos el epidídimo, ¿correcto? Porque muchas veces hay gente que interpreta que el epidídimo y el testículo son una sola estructura. No, no lo son. Son dos estructuras diferentes. Y es importante saber que el epidídimo y también la bolsa escrotal existen porque cada una de ellas tiene sus patologías. Entonces, la patología del escroto, que es por lo cual vamos a empezar, tanto intra como extratesticular, presenta una incidencia alta en la población. Por eso es que hay escrotos agudos que requieren una resolución quirúrgica y requieren un diagnóstico rápido. Y el principal método que te va a ayudar a poder identificar una patología escrotal es la ecografía. Mira, levántalo a tu compañero, creo que se faltó su problema. Dale Roche. Ya. Entonces, miren, este es el testículo. Esto que están viendo acá es el epidídimo. Esta es la cabeza del epidídimo. Todo lo que están viendo acá son los ductos deferentes. Esto acá es la capa que recubre el testículo, que es la túnica vaginal. Y por dentro tenemos los túbulos seminíferos y hacia el medio la red de testis. ¿Ya? Que son los elementos más importantes. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí también hay estructuras vasculares. Y estas estructuras vasculares también tienen su propia patología. ¿Hasta aquí ha sido todo claro? ¿No se han perdido? Ya. Entonces, dentro de las patologías más comunes que vamos a encontrar en el epidídimo, podemos encontrar, por ejemplo, los quistes de epidídimo, que a veces ocasionan dolor. Podemos encontrar en el testículo tumores, podemos encontrar calcificaciones, podemos encontrar también en algunas ocasiones quistes, aunque no es tan frecuente. Podemos encontrar rezagos embrionarios, como la hidátide de Morgagni, ¿correcto? Que es un rezago embrionario que causa muchísimo dolor. Así como también podemos encontrar presencia de líquido anómalo, como en el caso del hidrocel. Y patología propia de las estructuras vasculares, como el varicocele. Y todo eso también puede derivar en otras patologías, como por ejemplo, vamos a ver, torsión testicular. Testículo, forma ovoidea, ¿no? Un huevo. Tamaño variable de 3 a 5 centímetros de longitud, 2 a 4 centímetros de ancho, contiene los túbulos seminíferos, los conductos eferentes drenan en la cabeza del epidídimo. ¿De qué depende el tamaño? De la edad, de la producción de testosterona, pero que no les llame la atención si ustedes encuentran un paciente varón que ha sido sometido, por ejemplo, a algún tratamiento hormonal para cáncer de próstata. Los testículos ahí se achican bastante. Por eso la clínica es importante. El epidídimo es un conducto que tiene, bueno, yo manejo 5 a 7 centímetros, pero acá dice 6 a 7, así que manejen eso. Lleva las células sexuales de los conductos eferentes hasta el conducto deferente y, como les mencioné antes, tiene una cabeza, un cuerpo y una cola y se continúa con el conducto deferente. El cordón espermático. ¿Dónde está el cordón espermático? A ver. ¿Dónde está anatómicamente? ¿Estará en la región inguinal? ¿Estará en la pelvis? ¿Dónde está el cordón espermático? ¿Dónde está, amigos? Alguien que me responda. Hacia aquí. Se dirige hacia la región inguinal. Por eso es que les hacía la pregunta, porque ustedes pueden recibir un paciente que venga con dolor inguinal y van a tener 25.000 diferenciales. Desde un ganglio inflamado, una torsión testicular, puede haber hasta una epididimitis que dé síntomas ahí, una hernia,
hasta una apendicitis raras. Por eso es que les hacía mención de dónde se encuentra el cordón espermático. ¿Qué contiene? Arteria testicular, crema estérica y diferencial, el plexo venoso pampiniforme y los nervios y vasos linfáticos. Así que cuando encuentren un ganglio de aspecto reactivo inflamatorio en esa zona, ya saben, el problema puede venir desde ahí. Y esto es importante porque el plexo pampiniforme, miren desde dónde trae drenaje venoso. Desde la vena cava inferior y en el caso del izquierdo, desde la vena renal izquierda. ¿Se dan cuenta? O sea, desde dónde drena es un montón. Ahora, con las funciones que ustedes saben que tiene este plexo venoso pampiniforme, cuando uno encuentra patología a ese nivel, tiene que ampliar su valoración desde el punto de vista clínico hasta las estructuras venosas de mayor tamaño. Esto no es tan frecuente, pero de todas formas, sabiendo ustedes de dónde drenan los plexos venosos, ya tienen una idea de dónde aterrizar. Y bueno, finalmente cuando llegan al testículo, se van diferenciando ya en estas estructuras más pequeñas, ¿no? Como las venas deferentes, etc. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Sí? No los veo muy convencido, pero bueno. La técnica de estudio ultrasonográfico. A mí particularmente no me gusta hacer testículos. Es una de las cosas que más detesto. No porque tenga que tocar un varón, eso me da igual, sino porque los testículos son bien difíciles de retener en una sola posición. Y porque a veces hay pacientes que, bueno, han tenido erecciones en pleno procedimiento, lo cual puede ocurrir. En patología aguda, siempre empezar por el lado sano, para que sepan cómo es el lado sano. ¿El lado sano cuál es, doctor? El que no duele. Posicionar adecuadamente al paciente. ¿Cómo es lo mejor para posicionar al paciente? Lo echas, le das guantes y le pides que se agarre el pene y lo lleve hacia arriba, cosa que los testículos ya quedan a disposición para que tú puedas hacer la ecografía. Palpen primero los testículos, porque muchas veces van a encontrar una diferencia de gran tamaño en patología inflamatoria aguda y eso les va a ayudar a tener una mejor idea del diagnóstico diferencial. Uso de transductor lineal, y cuando exista sospecha de varicocele, evaluar con Doppler y además con maniobra de Valsalva. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? Que se los he explicado y si no me contestan, ahorita me paro y los masacro a todos. ¿Qué es la maniobra de Valsalva? ¿Qué es? O le pides que puje. ¡Puja! ¡Puja! Empujo. Claro, puja, claro, ese es el mejor ejemplo. Señora, puje como si fuera a defecar. Ese es Valsalva. Eso es Valsalva. Hace un momento les hablé de varicocele. ¿Qué es el varicocele? Es la dilatación y tortuosidad de las venas del plexo pampiniforme. Y el varicocele se ve así. Les voy a enseñar cómo se ve normal primero. Ahí está. Estas venas dilatadas no deberían verse y superan los 3 milímetros. O sea, esta dilatación venosa que están viendo encima de la cabeza del testículo no se debería ver. Normalmente el epidídimo se debería ver así, miren, epidídimo y huevito, ¿no es cierto? Miren acá, ¿qué ha pasado con ese epidídimo? ¿Qué cosa creen que es? Quiste epidídimo, es un quiste epidídimo. Ahora, ya habiéndoles enseñado lo normal, miren este testículo, esas son calcificaciones. Sí y no, pero estas calcificaciones, cuando identifiquen a pacientes con calcificaciones, siempre hay que hacerles seguimiento. ¿Ya? Esa es la indicación. Ahora, hay calcificaciones más grandes como estas, ¿no? Yo nunca he visto una en mi vida así, pero sí de estas sí he visto varias. Y cuando hablamos de tumores testiculares, los tumores testiculares, voy a adelantarme un poquito ya, porque esto no lo he visto en la diapositiva. Tienen también sus características, pero también tienden a verse como basas bien delimitadas. Miren acá. ¿De acuerdo? Este podría corresponder a un tumor de células germinales. Vamos a abrir la imagen. Pero más o menos tienen claro lo que les estoy explicando, ¿no? ¿Sí? Ok. Bueno, varicocele es la masa más frecuente del cordón espermático, más frecuente del lado izquierdo.
Se ven múltiples estructuras anecoicas serpiginosas, bueno, en el borde posterior y superior del testículo que al Doppler tienen un flujo lento que aumenta en diámetro y velocidad de la maniobra de Valsalva. ¿Cuánto es el diámetro de corte? ¿Se los acabo de decir? 3. Entonces, estas estructuras que están viendo acá son las que van a encontrar de forma ecográfica aquí. Y esto es lo que les decía en relación a la maniobra de Valsalva. Miren, este es un paciente sin Valsalva. Y estas estructuras miden 2.7 milímetros sin Valsalva. Con Valsalva, miren, se incrementa el flujo y es evidente que este diámetro que tenemos acá supera los 3 milímetros. Por lo tanto, estas son características de varicocele. ¿Están bien, muchachos, o tienen algo que hacer para saber si continúan? ¿Tienes que retirarte? Hoy tienen clase. Ya, en todo caso, podemos terminar la clase virtual para que nadie pierda. Ya, me avisas, Daniel. ¿Qué clase tienes? ¿A qué hora tienes? Implementar. Aquí nos quedamos, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? Sí, doctor. Bueno, entonces retomando, dentro de lo que nos correspondía ver, nos tocaba hablar de los tumores de células germinales, ¿no? Estamos hablando de tumores testiculares, de los cuales estos tumores de células germinales, el 95% son tumores malignos, ¿no? Entonces tenemos entre ellos los tumores seminomatosos y los no seminomatosos. Teniendo en cuenta que vamos a tener un rango de edad de pacientes de entre 30 y 50 años con mayor incidencia. Ahora, el método de elección es el ultrasonido, como les mencioné en clase, y lo que vamos a identificar son masas ovaladas o redondeadas, bien delimitadas, sólidas, hipoecogénicas y homogéneas sin calcificaciones, ¿no? Cuando hablamos de seminomas. En el caso de los tumores no seminomatosos tienden a ser más heterogéneos y pueden presentar calcificaciones y áreas quísticas, ¿no? Este, por ejemplo, es un ejemplo del seminoma. Todo lo que están viendo acá es el testículo, todo esto. Y lo que están viendo acá son dos lesiones dentro del parénquima testicular, ¿no? Una de ellas se ve con mayor delimitación en esta imagen que representa el flujo al Doppler, ¿no? Incrementado predominio central. Por otro lado, en los tumores no seminematosos, como les mencioné antes, estos tienden a ser más heterogéneos que los seminematosos, ¿no? Pueden presentar estas áreas quísticas como las que estamos viendo acá. Y básicamente lo que vamos a diferenciar entre uno y otro, como les había explicado hace un momento, es lo que nos va a ayudar a diferenciarlos es la heterogeneidad y la presencia de calcificaciones y áreas quísticas. Bien, ahora vamos a hablar de la patología escrotal aguda, es decir, los casos que puedan condicionar que un paciente pueda llegar por emergencia a nuestra clínica o hospital y que pueda tener un requerimiento de resolución quirúrgica. Entonces, a la cabeza, aquí tenemos que considerar que pueden haber casos como el de torsión testicular o de orgiepididitis, que como ustedes saben, la orgiepididitis es una inflamación tanto del epididimo como del testículo. Y la clínica de estos pacientes va a ser la de dolor, tumefacción súbita del escroto, su contenido, y cuando le hagamos estudios Doppler lo que podemos encontrar es un incremento del volumen, a veces también un poco de pérdida de definición, o en otros casos podemos encontrar una disminución del flujo, ¿no? En el caso de la torsión testicular, esta se caracteriza porque presenta una ausencia completa del flujo dentro del testículo torsionado, pero con presencia de flujo demostrable en el testículo sintomático contralateral. Y esto es importante porque nosotros en la evaluación de testículos tenemos que hacer una valoración bilateral, empezando por el testículo que no tenga dolor, para poder hacer la comparación. Un testículo torcido también tiene que ser identificado a tiempo, dado que su identificación precoz puede permitir que el testículo se preserve. Pero cuando pasan 24 horas ya podemos encontrar cierto grado de isquemia que implicaría en extracción del testículo. Clínicamente, el paciente va a venir con dolor unilateral agudo del escroto, con tumefacción, pueden venir con náuseas y vómitos, podemos del flujo arterial, signos de isquemia testicular o también obstrucción venosa al valorar los plexos.
Y como mencioné antes, ¿no? A la ecografía, cuando ecografía precoz, es decir, dentro de las 4 o 6 primeras horas, podríamos no encontrar ningún tipo de cambio, ¿no? O disminución de la ecogenicidad. Y cuando hay cambios tardíos, a partir de las 24 horas el testículo se pone más heterogéneo, puede haber mayor congestión vascular e incluso zonas de infarto. Y estas zonas de infarto se van a caracterizar porque va a haber una disminución de la ecogenicidad del testículo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un caso de torsión testicular en el que, como estarán notando, el parénquima tiende a tener un patrón un poquito más heterogéneo, ¿no? Se ve un poquito más granulado y también hay una disminución en esta imagen del lado derecho. Esta es la imagen de la torsión. Esta es una imagen normal en la cual estamos viendo cómo el flujo vascular del testículo está disminuido. Además, comparen este parénquima con este parénquima, ¿no? Que es un parénquima sano. Y en el caso de la epidimitis, que es otra de las causas comunes de escroto agudo, muchas veces empieza por infecciones, ¿ya? Y estas infecciones empiezan en la cola del epidimio y progresivamente llegan al cuerpo. Cola y puede comprometerse también el testículo por la extensión. Al igual que en el caso anterior, va a haber un dolor agudo en el hemiscroto, sensibilidad, fiebre y disuria. En el caso del ultrasonido, básicamente en el caso del epidimo se va a notar un severo engrosamiento, ¿no? O sea, es decir, un epidimo aumentado de tamaño. Y la orquitis se va a presentar, orquitis está en relación al testículo, se presenta como un aumento de tamaño y ecogenicidad heterogénea producido por el edema testicular. Es decir, cuando estamos hablando de una orquiepididimitis, estamos hablando orquitestículo epididimitis del epididimo, es decir, ambas estructuras afectadas. Aquí miren la diferencia del tamaño del escroto, ¿no? Todo esto es el escroto y miren también cómo se incrementa el flujo. Antes de pasar, no recuerdo si en la clase anterior les hablé del signo del badajo de campana, que es un signo eh, clásico ecográfico para valorar la torsión testicular. Primero, ¿qué es el badajo de campana? El bajo de la campana es la parte final, esta de acá, de la campana, es decir, la que choca con los bordes de la campana para generar el ruido. Y se le dice justamente bajo de campana porque el testículo se pone de estar en esta posición normal, pasa a esta posición, miren, normal a esta posición. Y al adoptar esta posición es que se conoce como el signo del bajo de campana, ¿no? ¿Cómo se ve ecográficamente? Vamos a ver. Permítanme encontrar una imagen más bonita, más definida. A ver. Ya, esto acá es el signo del remolino, ¿ya? Pero a la vez, si se dan cuenta, el testículo tiende a tender a estar un poquito más lateralizado, ¿no? Lo que es compatible con el signo del bajo de campana que les mencioné. ¿Hasta aquí alguna duda? Bien. Y en patología de útero y ovarios, el principal tema que me interesa tocar con ustedes y en el cual los quiero sensibilizar es el de BIRATS, que lo vamos a ver al final. Hablemos de ovarios, ¿no? Los ovarios son las gónadas femeninas, tienen forma ovoide, una medición aproximada de entre 1,5 y 3 centímetros de largo, 1,5 y 3 centímetros de ancho y 2 centímetros de grosor. Y esto también nos va a permitir calcular el volumen, ¿no? Cuyo volumen normal debería ser de entre 2 y 9 centímetros cúbicos. Pero tenemos que tener en cuenta que los ovarios van a ir incrementando bueno, van a ir cambiando su volumen y características en función a la edad de la paciente. Porque cuando tenemos una niña que no ha tenido la regla, o una recién nacida o una paciente prepuberal, vamos a ver que no van a haber grandes cambios en relación al tamaño porque no hay aún el efecto hormonal que condiciona el desarrollo de los ovarios. Por ejemplo, en este cuadro, ustedes pueden ver que los ovarios de una recién nacida tienen un volumen de 0,5, ¿no? Versus el de una paciente que tiene 15 años, que ya puede tener un volumen de hasta 6,7, así como también la presencia de folículos ováricos. Eh, eh, Adicionalmente, el volumen ovárico, al igual que viendo aquí,
y estas dimensiones en centímetros se multiplican por 0,52 para poder tener el volumen. Es importante tener en cuenta que esta es una ecografía pélvica, ¿no? Porque evidentemente si tuviéramos una ecografía transvaginal sería mucho más sencillo poder ver estos ovarios. Ahora, causas de agrandamiento de los ovarios: pubertad precoz, torsión ovárica, enfermedad de ovario poliquístico, los teratomas o quistes dermoides, ¿no? Bueno, en esta imagen básicamente lo que se quiere demostrar son bueno, primero anatómicamente, ¿no? La trompa de falopio, las fimbrias, así como también la visualización del ciclo ovárico. Recuerden ustedes que una vez que se libera un óvulo, los óvulos también van a tener un ciclo en el cual van a terminar en un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, dependiendo de si hay embarazo o no, va a ser el encargado de proveer de progesterona al embarazo inicial, al embarazo inicial, en las etapas iniciales. Esta es una imagen quística de un cistoadenoma de una paciente de 57 años, según la leyenda, ¿no? Que básicamente pues, se describe como un quiste simple, ¿no? Paredes bien definidas, contenido anecogénico, refuerzo posterior, sin flujo al Doppler. Y en este caso, que ya es una resonancia magnética, lo que estamos viendo son múltiples imágenes quísticas, ¿no? Múltiples imágenes quísticas en las cuales vamos a valorar el contenido, el grosor, la presencia de tabiques y proyecciones papilares. Las proyecciones papilares son presencia de contenido sólido o vegetaciones dentro de los quistes, lo cual puede ser un predictor para poder determinar malignidad. En este aspecto, quiero ampliarles también el uso de una escala que se llama ORATS, que no está en las diapositivas, pero por lo menos para conocimiento general, ustedes deberían conocerla, ¿no? ORATS lo que valora son distintas características de las lesiones ováricas, con lo cual podemos predecir el riesgo de malignidad, ¿no? Permítanme un segundo que cargue esto. Bueno, mientras va cargando, básicamente vamos a ver el contenido, porque recuerden que también puede haber contenido de aspecto hemorrágico. Podemos encontrar también la presencia de tabiques, como estamos viendo aquí, los cuales van a tener diferenciación en función a su engrosamiento, presencia de flujos, y estos son irregulares, así como también la presencia de proyecciones papilares y vegetaciones en su interior, ¿ya? Esto es para conocimiento general de ustedes. Bueno, esta es una pieza de anatomía patológica, ¿no? Aparentemente de una imagen correspondiente a un carcinoma papilar, ¿no? Bien, y en cuanto a patología de mamas, este es el tema en el cual les pido, por favor, mucha atención, porque les va a pasar alguna vez que algún familiar o algún amigo vaya a ustedes y les diga: oye, mira, me he hecho una ecografía o me he hecho una mamografía y dice BI-RADS 2, ¿qué hago? Bueno, tienen que saber ustedes primero que el BI-RADS es un consenso que lidera la Academia Americana de Radiología. Están actualmente en la quinta edición. Y este consenso se aplica en mamografía, ecografía y resonancia magnética. Ahora, ¿qué ocurre con BI-RADS? BI-RADS, como ustedes deben haber escuchado, tiene una categorización. Y esa categorización tiene las siguientes clasificaciones. Cuando hablamos de un BI-RADS 0 significa no puedo concluir, me falta información, es decir, no me permiten decir si es o no patología maligna, complementa. Cuando hablamos de un BI-RADS 1, estamos hablando de un estudio normal, es decir, que no tiene ningún tipo de lesión. Cuando hablamos de BI-RADS 2, hablamos de la presencia de lesiones benignas, como por ejemplo los quistes. Cuando hablamos de BI-RADS 3, estamos hablando de lesiones probablemente benignas, como por ejemplo los fibroadenomas, que todos sabemos son tumores benignos. Y cuando llegamos a BI-RADS 4, ya hablamos de BI-RADS 4A, B y C. ¿Por qué? Estas son lesiones que tienen ya signos sugestivos de malignidad, pero a su vez estos tienen porcentajes, ¿no? Siendo el 4C el que más
riesgo de malignidad representa entre los tres. Y cuando hablas ya de un BI-RADS5, estás hablando de lesiones de muy alta sospecha de malignidad, es decir, que tienen más del 95% de probabilidad de ser que tiene confirmación histopatológica. ¿Qué cosa es lo que valoramos en BI-RADS? Primero, en el caso de los nódulos, recuerden que se valora la morfología, se valoran los contornos, que pueden ser circunscritos, es decir, que estén bien delimitados, o si estos son borrosos o espiculados. Por ejemplo, bordes espiculados son signos característicos de malignidad, ¿no? La densidad, y en el caso de la densidad había olvidado mencionar algo, ¿no? Porque cuando uno hace BI-RADS por mamografía, tiene también que hablar de la densidad de las mamas. Y nosotros tenemos que, al informe mamográfico, indicar si es que tus mamas son muy densas o poco densas. ¿Por qué? Porque en el patrón A, que es un patrón completamente graso, vamos a tener mayor sensibilidad para poder identificar calcificaciones, que es lo que nosotros estamos buscando. Pero a medida que vamos avanzando, los patrones B, C y D van incrementando su densidad, lo cual genera que al ser tan densas puede haber mayor riesgo de que una calcificación se pase desapercibida, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de calcificaciones, dicho sea de paso, tenemos que saber que hay calcificaciones de aspecto benigno y hay otras que son de aspecto maligno. Las calcificaciones benignas, por ejemplo, entre ellas las más frecuentes son las de tipo popcorn. Permítame un ratito encontrarles un cuadrito. Estamos a ver. Vamos a ver. Hasta aquí todo claro, ¿no? Para no marearlos, porque este es un tema que es bien, bien interesante, bien importante, pero si los estoy mareando quisiera que me avisen también. Entonces, calcificaciones benignas, que es lo que les voy a mostrar ahorita. Tienen algunos patrones, ¿no? Tienden a ser unas calcificaciones más regulares, no espiculadas, ¿no? Y cuya distribución, permítame un ratito, acá está, puede incluso afectar las estructuras vasculares, es decir, se vascularizan las estructuras vasculares de la mama. Mencioné hace un momento, ¿no? Los patrones en palomitas de maíz, o sea, que parecen una canchita, son característicos de calcificaciones benignas. Y las malignas, pleomórficas o las finas y lineales, ¿no? Por ejemplo, las típicamente benignas, calcificaciones vasculares, calcificaciones en forma de palomita de maíz, calcificaciones en forma de cáscara en huevo. Pero cuando ya encontramos calcificaciones de este tipo, es decir, finas y lineales, o las pleomórficas, y sobre todo cuando están así concentradas, esas son características de lesiones malignas, por lo menos por mamografía. Entonces, ese es el valor que aporta BI-RADS por ecografía o por mamografía para la exploración de la patología mamaria. ¿Hasta aquí alguna pregunta, mis estimados amigos? ¿Todo claro? ¿Se han mareado? Doctor, ¿qué significaba el BI-RADS 6? A ver, voy a compartir de nuevo mi pantalla. BI-RADS, como les mencioné, es un sistema de clasificación. ¿Ya? Permítame un ratito, acá les voy a clasificar. Entonces, BI-RADS 6 significa que tu paciente ya tiene confirmación histopatológica de que es un cáncer. O sea, ya confirmaste, no solamente, ya no es sospecha, sino es confirmación. Eso es lo que te quiere decir un BI-RADS 6. Es decir, les he hecho un estudio a una paciente que ya tenía la confirmación histopatológica.